Cordial saludo al receptor de este podcast, llamado Sociedad Justa. Dentro del podcast hablaré de la relación de nosotros, el pueblo, con el Estado, y su deber obligación con nosotros para alcanzar nuestro fin de actividad humana, mediante la democracia representativa, la cual está en la actualidad vigor en el país de México, en el cual radicamos. Dentro de nuestra sociedad habitamos todos los individuos, básicamente del Estado, de lo que conformamos al Estado, ¿no? En relación al lugar, al territorio, ¿no? Sabemos que el Estado se compone de tres elementos, los cuales son los básicos, que es el territorio, la población y el gobierno. Nosotros entramos en la población. Nosotros, el pueblo, tenemos el poder del Estado. ¿A qué me refiero a esto? Me refiero al poder que tenemos como pueblo, fundamentado en el artículo 39 constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que nos habla sobre que el pueblo tiene la decisión de este poder, de la soberanía. La soberanía se basa básicamente, en la decisión del pueblo, en cómo es que ésta influye al Estado y no cómo es que el Estado nos impone a nosotros sobre ella. El Estado, su encarnación básicamente sobre su personalidad, la podemos encontrar en el gobierno. Entonces, la personalización del Estado es el gobierno. Gobierno que sabemos que en dichas ocasiones o históricamente en este país, México, no ha sido el mejor o adecuado al momento, ¿no? Entonces, en mi percepción y a lo que hablaré en este breve audio de aproximadamente unos minutos, yo sostengo, y afirmo mi argumento de que el sistema político debe ser dominado por el Estado. Y el Estado debemos de ser nosotros. Nosotros, el pueblo, somos el Estado. Nosotros somos lo que lo conformamos. Nosotros vivimos dentro de un territorio y nosotros le exigimos al Estado el cumplimiento de nuestras necesidades, ¿no? Entonces, el Estado lo constituimos nosotros, la población, la ciudadanía. El término ciudadano es un término solemne, es un término el cual está aplicado al país directamente y para su uso o disfrute de lo que serían todas las actividades humanas, eh, ocupamos al Estado, ¿no? Derivado de este, porque ocupamos una organización. Eh, y así se crea lo que sería el Estado, ¿no? Eh, para utilizar lo que sería el Estado, utilizamos ciertos auxiliares, ¿no? Los cuales nos ayudan a encontrar el fin o nuestra manera de ser del humano, ¿no? Porque sabemos que el Estado es un ente que estudia al ser como una realidad, ¿no? Eh, y el Estado versa sobre el fin de este mismo Estado, o sea, versa sobre, el bien común que el pueblo tiene. Para eso es creado el Estado, no para hacer otro tipo de cosas, otras diligencias que lo conlleven a eso, ¿no? Sino que el pueblo esté en un bien común y esté bien salvaguardado. Para esto, ocupamos estrechamente un orden jurídico, ¿no? El cual conocemos, que son las leyes. Este orden jurídico, viene aplicado a los individuos, ¿no? Y este se utiliza pues para la convivencia pacífica, ¿no? O entonces, ¿cómo podemos definir al Estado? El Estado lo podemos definir como una sociedad que está asentada en un territorio que tiene un poder al igual, o sea, un poder soberano y un orden jurídico que está establecido para, que los individuos convivan pacíficamente y así lograr el fin del Estado, el bien común, ¿no? Ahora, el Estado actual. Hablemos sobre el Estado actual de México, sobre lo justo, sobre qué es lo que está pasando en este país actualmente. En este país actualmente es una lucha, literalmente,
y no tan literalmente una lucha sobre poderes, sobre la división de poderes. La división de poderes se basa básicamente en el como precursor Montesquieu, el cual dividió el poder en ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Para qué hizo esto Montesquieu? ¿Por qué? Porque ocupaba que el poder no solo radicara en una persona. Recordemos que anteriormente, unos siglos antes, los que gobernaban eran los monarcas. Bueno, los monarcas, las dictaduras, los sistemas déspotas. Entonces, Montesquieu decía que el poder no podía radicar en un solo lugar, porque un solo miembro. ¿Por qué? Porque el humano tiende a ser egoísta, y esto lo podemos verificar con el estudio de Thomas Hobbes dentro de sus años, en el que decía que el hombre era lobo del hombre. Esa frase famosa en la cual que se refiere de que el hombre no es sociable por naturaleza, como lo podría decir Aristóteles, sino que tenía que tener un orden y tenía que tener, por así decirlo, una cierta democracia. Montesquieu también lo creó para esto, para la democracia. La democracia, recordemos que se originó en Grecia, una democracia directa. La que yo estoy hablando en este podcast es una democracia representativa, la cual está ahora mismo en el sistema vigente en México. Bueno, por lo cual Montesquieu creó esta división de poderes para simplemente eso, para que el pueblo pudiera tener el voto, la soberanía, para que el pueblo también sea parte de esto, en una parte radical, para que el poder que tiene el Estado no influya a los individuos en tanto proceso, por así decirlo. Y asimismo no crear sistemas políticos los cuales crean dictaduras como la que podemos estar prescindiendo para el futuro de México, ¿no? Ahora, ya hablé sobre lo que sería el Estado actual. El gobierno actual se trata de poder, de llegar al poder y quedarse ahí, alimentarse de este poder, sostenerlo lo más que pueda. ¿Por qué? Porque así somos en cierta parte del pueblo. Y es una desgracia que la democracia se haya perdido dentro de este sexenio. Se podría decir una escalera que venía construyéndose desde hace tiempo, hace más de 40 años, venía construyéndose una democracia en la que las personas podían llegar al poder. Ahora, al llegar al poder, alguien va a querer sostenerlo ahí, porque es lo más cómodo. Y sinceramente, históricamente, México no ha estado en una representación buena de lo que sería la democracia representativa. La democracia representativa básicamente es el cómo es que el pueblo vota indirectamente o directamente hacia un representante, que este será el cual será la voz del pueblo, ¿no? Esta es la democracia representativa. Hay otros tipos de democracia, pero esta es la que tenemos en el país, que por así decirlo es una de las más justas. Ahora, el Estado, el pueblo debe ser dominante al Estado en un cierto aspecto, no total, porque el Estado suele ser el que domina, el que aplica, el juzgador. De eso, por así decirlo, los aspectos del Estado es que la generación del orden jurídico que tiene, pues es el creador y es el juzgador del mismo. ¿Por qué? Porque el Estado se deriva, ¿no? El Estado tiene diferentes ramas de las cuales hace parte y de las cuales se nos aplica a nosotros el pueblo. Algunas de ellas no son buenas, como por ejemplo, en cierta parte el sistema político.
El sistema político y el Estado son dos cosas diferentes. La política y el Estado no podemos compararlas. ¿Por qué? Porque el Estado es un ser. La política es una ciencia que estudia básicamente las representaciones dentro de la sociedad. Estamos hablando de dos cosas diferentes que normalmente la gente suele desconocer de estos términos y suelen caer en lo que sería la falsedad de que el Estado es lo mismo que la política, cuando el Estado no es lo mismo que la política. De hecho, los mexicanos tendemos a hablar desde el punto del desconocimiento, cosa que nos perjudica. Entonces, lo que se debería de hacer es encontrar al Estado como dominante de la política, pero no dominante sobre el pueblo en ciertos aspectos, sino que el pueblo tenga mayor voto. ¿Por qué? Porque el pueblo debe decidir sobre sus mejores intereses, sus mejores necesidades, por lo cual eso es lo que necesita el pueblo. Con este breve audio de aproximadamente 11 minutos terminaré el podcast de Sociedad Justa.